Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikonomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Hola a todos nuestros amigos, estamos aquí una vez más en Historia sin Sombras, compartiendo un nuevo episodio junto a mi querido amigo Ángelo Palomino, a quien también invito para poder saludar en este nuevo espacio. Ángelo, ¿cómo estás? Hola Saray, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios, y también, por supuesto, como siempre, un gusto poder saludar a cada uno de nuestros hermanos de la audiencia que semana a semana nos acompaña a través de Historias sin Sombras. Hoy día tenemos un capítulo muy interesante y estamos contentos de poder compartir con ustedes. Semana a semana hemos estado compartiendo de varios temas interesantes, desde episodios, personajes, algunos de la Reforma. Y bueno, hoy día queremos compartir e irnos hacia el ámbito de las artes y poder indagar en relación a qué aspectos relacionados con el protestantismo, con el cristianismo podemos encontrar. Sin duda, la fe es inspiración no solamente para los predicadores, para gente del ámbito público, sino que también para la expresión del corazón y que se puede plasmar en obras artísticas. Y indagando en la historia hemos encontrado un personaje muy conocido que también ha marcado el estilo y también la manera de hacer arte y de expresarlo en la historia, y vamos a estar compartiendo acerca de Vincent van Gogh. Así que muy atentos a lo que vamos a ir relatando hoy día acerca de detalles de su vida particulares, un poco de su estilo, pero también una enseñanza que pueda quedar en nuestro corazón, en nuestra retina, en nuestra memoria, que pueda llevarnos a pensar cómo la fe interactúa con el arte y cómo desde hoy, desde nuestra época, podemos seguir ministrando, ¿cierto?, a la sociedad y siendo evangelistas a partir de este ámbito de expresión. Así que dejo con ustedes a Ángelo, si nos puede ir introduciendo un poco acerca de la vida de Vincent van Gogh. Así es, Vincent van Gogh vivió entre los años 1853 y 1890 y probablemente sea uno de los personajes más conocidos y seguramente nuestra audiencia habrá escuchado su nombre, no solo porque hay un grupo musical, ¿no es cierto?, que lleva su nombre, su apellido, sino también porque fue un pintor muy reconocido, aunque lamentablemente ese reconocimiento llegó después de su muerte, pero es un pintor cuyos cuadros alcanzaron cifras récord en la subasta de arte. O sea, el precio de sus cuadros realmente es enorme, insisto, a pesar de que cuando él estuvo, digamos, en vida, no obtuvo ese reconocimiento. Es interesante pensar, por ejemplo, y darse cuenta de que en realidad esa carrera como pintor, como artista, en realidad solo estuvo enfocada en buena medida, en gran parte, en los últimos 10 años de su vida. Prácticamente los últimos 10 años de su vida, desde 1880 a 1890. Fue ese momento en donde su obra fue muy productiva. De hecho, se calcula que pintó alrededor de 871 pinturas, y la mayoría de ellas, de hecho, las realizó en los últimos años de vida. ¿Y por qué abordamos a este pintor? Bueno, porque es un pintor que tuvo una inspiración cristiana para realizar lo que hacía. Él, de hecho, creció en una familia cristiana, en un hogar cristiano. Su padre, de hecho, era pastor, un pastor calvinista. Y de hecho, su padre se llamaba Theodorus van Gogh y su madre era Anna Carventus. Además de eso, tuvo 3 hermanas, Il, Ana y Lies, y además 2 hermanos, Theo y Cor. El primero de ellos, Theo, fue muy importante para su vida y lo iremos después desglosando por qué.
No obstante, ¿no es cierto?, esta vida, digamos, creciendo, ¿no es cierto?, en medio de una familia cristiana, estuvo lamentablemente llena de muchos sucesos muy trágicos. La vida en general de Van Gogh es una vida llena de frustraciones, de situaciones trágicas, de decepciones amorosas, de problemas, por ejemplo, de pobreza, falta de reconocimiento, por ejemplo, como artista en su época, vivió mucha soledad, incluso sufrió de problemas mentales. Hasta el día de hoy no se sabe cuál es la causa concreta de la enfermedad que lo acompañó a través de su vida, pero se sabe que efectivamente él tuvo dificultades, problemas mentales. Así que fue una vida muy caótica, muy compleja, muy triste también. Sufrió decepciones no solo en el ámbito de su vida artística como pintor, sino que también, incluso antes de eso, sufrió decepciones en medio de su intento de poder ser también pastor. Intentó ser pastor, intentó estudiar teología y también de hecho llegó a ser misionero. Le aceptaron la posibilidad de ser misionero. No obstante, luego de esa experiencia, a él no le renovaron la posibilidad de seguir trabajando como tal, puesto que los cristianos de esa época, los líderes religiosos de esa época, lo rechazaron. Rechazaron la forma en cómo él se comportaba, la forma en cómo él estaba llevando a cabo ese ministerio evangelista entre pobladores muy pobres, ¿sí? Entre personas muy vulnerables, y la forma en cómo él estaba tratando de mostrar a Cristo en medio de ese contexto. Entonces realmente una vida, por un lado, la vida de Van Gogh es muy triste, tiene muchos episodios muy complejos, pero a la vez también creemos que hay mucha inspiración, y hay muchos elementos de los cuales podríamos aprender como cristianos hoy día respecto de el arte y la fe, por ejemplo. Sí, como decía Ángelo, hoy día estamos compartiendo acerca de la vida y la obra de Vincent Van Gogh, un personaje tal vez poco común en nuestros espacios de reflexión cristiana, pero que sin duda merece ser revisado. Como decía Ángelo, comentaba detalles interesantes de su vida. Él nace en el 30 de marzo de 1853 y llega a ser la misma fecha, un año después del lamentable nacimiento fallido o la muerte de su hermano que venía antes que él, lo que le provoca a su madre una situación de depresión, un fuerte golpe emocional del cual ella no logra recomponerse del todo, y llega de hecho a nombrar con el nombre de su hijo fallecido a Vincent. Entonces, como hablaba Ángelo, la vida de Vincent está marcada por constantes episodios de rechazo. Ya él venía siendo gestado en un vientre de una madre que no llegó a resolver en su corazón la pérdida de un hijo. Y al gestándose, podemos hacer ese análisis más profético, más espiritual, de la importancia de los procesos de gestación en una familia, en una mamá, en un matrimonio, y cómo el rechazo que él empieza a experimentar desde el vientre va marcando hitos importantes después en el progreso de su vida. Uno de los quizás acontecimientos más importantes que se van dando mientras él va creciendo fue también su paso y también motivado por querer seguir el ejemplo de su padre como pastor, dedicarse a la iglesia, con decir que, bueno, ellos son naturales de países, o sea, de Holanda, de Netherlands, y esta familia de principios protestantes muy fuertes, una iglesia reformada, con un poco más calvinista en ese sentido, llega a darle el espacio y los principios del cristianismo a Vincent y a sus hermanos, su hermano Theo también, que
luego termina siendo uno de los pilares fundamentales de su vida y también su relación en el tiempo nos llega a dar mucha información acerca de la vida de Vincent a través de la correspondencia que ellos se mandaban. Pero su interés, digamos, por conocer a Dios viene desde muy pequeño. Él va participando en diferentes escuelas, llega a tener, buscar el ingreso, ¿cierto?, a instituciones de carácter formativas, se entusiasmaba mucho en la lectura de la Biblia. Por ejemplo, se cita aquí lecturas como La Imitación de Cristo de Thomas Kempis, le gustaba mucho, y también empezó a trabajar como ayudante de predicador, metodistas Jones, donde llegó a subir al púlpito de la iglesia y a leer un sermón que se había preparado. También pasó por diferentes traslados, como a Ámsterdam, donde quiso hacerse teólogo, pero que también tuvo que desistir de estos deseos de entrar a esta escuela metodista, y finalmente desiste porque fue rechazado por no saber latín ni griego, y también porque presentaba una dificultad de hablar en público. Y también tenía algunos problemas, se dice ahí, de falta de subordinación. Por lo tanto, le era muy difícil adaptarse, digamos, o sujetarse a la autoridad. Tenía ese problema de carácter que incluso también uno lo va viendo a lo largo de su vida. Pero aún así, él llega a cultivar un fervor por los desamparados. Yo creo que tal vez se ve a sí mismo como alguien que vivía quizás con un corazón que buscaba afecto, que buscaba cuidado, y él llega a reflejarse en el desamparado, en el desprotegido, en el vulnerable. Y es así como él decide y acepta ser enviado como misionero a la región de Mons, a las minas de Borinant, en Bélgica, donde en condiciones muy duras, durante 22 meses, desarrolla un trabajo evangelizador entre los mineros de la zona. Y él llega a vivir la manera de ejercer su ministerio, llega a vivir de una manera muy austera, lo cual le trae grandes conflictos, digamos, a quienes le enviaban o eran como sus autoridades eclesiásticas desde entonces, debido a que algunos quizás de forma caricaturizar su llamado como un Francisco de Asís, como alguien que quería empobrecerse más al extremo de un clérigo, de un pastor protestante, pero él muy comprometido con esta causa, y que decía que estaba obligado a creer en Dios para poder soportar tantas desgracias. Y también compartir esta empatía y repartir entre los pobres lo poco que tenía. Por lo tanto, él llega a permanecer un año completo en absoluta pobreza y en contacto con los mineros, por los que sentía una gran empatía. Llega incluso en este espacio a desarrollar pinturas súper importantes, a dibujar ahí en sus primeras inspiraciones acerca de los mineros y la vida que ellos vivían. Y es en estos espacios donde él también empieza a desarrollar este don, o a cultivar este don que años después, como mencionaba Ángelo, son los últimos años, 10 años de su vida, donde explota mucho más esta destreza que él tiene, este don. Pero sin duda, algo que fue muy gatillante en su vida también eran los consejos de su hermano Teo, del quien también recibía apoyo económico, era como su benefactor finalmente, y quien le insta también a dar un cambio en su vida y finalmente dedicarse a la pintura. Y es así como él llega a pasar por diferentes lugares, se dedica a viajar por Francia, a los Países Bajos, buscando diferentes momentos de inspiración con otros pintores destacados como Antoine Mauvieu, y empieza a conocer distintos nuevos estilos de expresión de la pintura.
Pero para poder ir cerrando la idea, él pasa, digamos, este proceso, digamos, formativo y de desarrollo, entre comillas, más ministerial clásico desde la iglesia, pero finalmente, debido a su gran apego o quizás incomprendida manera de poder manifestar a Cristo a los más desamparados, termina siendo expulsado, digamos, de este ámbito eclesial, de la institución eclesiástica, debido a que no se compartían las formas en las que él daba a conocer los principios del cristianismo. Uno de los hechos, por ejemplo, de los que se le acusaba, era como él, en situaciones de mucho conflicto, pero también de situaciones de crisis, como heridas que sufrían muchas veces los mineros en una situación particular, llega incluso a sacarse o a rasgarse sus propias ropas interior para poder vendar. Un hecho que a los ojos, digamos, de los pastores en ese momento que lideraban la iglesia fue muy vergonzoso y muy criticado, por lo que también se suma también como agravante para finalmente ser desechado o rechazado por la iglesia. Y este hecho en particular va a significar en la vida de Vincent una situación muy dura, muy dolorosa, con la que él va a cargar, pero a la vez el sentimiento y la inspiración y la manera en la que él va relacionándose con Dios no acaba, sino que va teniendo distintos matices, sí, durante su vida. Nunca va a renegar de Dios, siempre en sus cartas también, la correspondencia que mantenía con Teo, su hermano, reiteradas veces, él va evocando reflexiones muy profundas acerca de Dios, pero también su crítica muy fuerte hacia la iglesia y a la religión en específico, como estructura limitante, que no realmente cumplía su ministerio hacia el desamparado, pero aún así él no dejó de buscar a este Dios que lo había asombrado, que lo había conmovido, y de que él sentía una profunda inspiración y que se puede plasmar en sus diferentes obras. Así que, bueno, ¿qué nos puede seguir compartiendo, Ángelo, acerca de la vida de Vincent Van Gogh? Sí, realmente es muy interesante la vida de Vincent, porque vemos cómo encontramos a alguien que parece no ajustarse para nada, ¿no es cierto?, a lo que se esperaba en esa época. No se ajustó incluso a lo que esperaban de un pintor. De hecho, él es, junto con otras personas más, uno de los quienes incursionan en el post-impresionismo. Hay cosas muy marcadas de su forma de pintar, ¿no es cierto?, que son los trazos gruesos con los que él pinta, y es muy interesante ver sus pinturas cómo manifiestan algo. De hecho, como bien tú decías, Saray, él no deja nunca de lado esa fe. De hecho, la fe pareciera ser una inspiración constante a lo largo de su vida. Pareciera que en alguna forma hay una especie de desilusión, efectivamente, de una fe institucional, por decirlo también de cierta manera, cuando él es rechazado, ¿no es cierto?, por los líderes religiosos de su época, cuando él intenta, ¿no es cierto?, misionar con los vulnerables en una mina de carbón en Bélgica. Pero en él uno ve una constante que es esa, ¿no?, esa actitud de búsqueda de Dios, de cierta incluso devoción. En 1875, por ejemplo, Vincent desde París alquila una habitación, y uno de los cuadros que él coloca en su pared es justamente uno de los cuadros de Rembrandt, quien también es un pintor cristiano digamos que vive en épocas más o menos similares a Vincent, y coloca la pintura Lectura de la Biblia, una lectura de la Biblia, que es un cuadro de Rembrandt. Y en una carta describe esto a su hermano Theo, quien de hecho lo apoyó constantemente, fue un pilar de estabilidad
mientras él vivía tanta inestabilidad en su vida, incluso también en su propia mente, tanta inestabilidad. Y él le dice que esta escena, la escena que se muestra en esta pintura de Rembrandt y que él tiene en su cuarto, en su pieza, es una escena que le hace pensar en las palabras, las siguientes palabras: en verdad os digo, cuando dos o tres seres están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿No? Es decir, esta escena, la escena que estaba puesta, ¿no es cierto?, en medio de la pintura, evocaba eso en Rembrandt, ¿no? Entonces, él, de alguna forma, hay una especie de relación muy interesante entre la pintura y la fe de él, y cómo él también puede expresar su propia fe a través de las obras de arte en las cuales él va creando. No solo eso, de hecho también, incluso en cierta oportunidad, aseguró con mucha convicción que la presencia de Dios estaba en todo lo bello y bueno. Siempre el arte y la pintura tiene que ver mucho con lo bello y con lo bueno. Van Gogh dice: del mismo modo sucede que todo lo que es verdaderamente bello y bueno, de belleza interior, moral, espiritual y sublime en los hombres y sus obras, pienso que eso viene de Dios, y que todo cuanto hay de malo y malvado en las sombras de los hombres y en los hombres mismos no es de Dios, y tampoco a Dios le parece bien. Vemos así, en definitiva, a un pintor que tan solo tuvo muy poco tiempo para poder desarrollar este arte, esta capacidad, este don de Dios, solo 10 años aproximadamente, pero vemos que es alguien que logra conectar de alguna forma el arte con la fe, y de hecho incluso le dice a su hermano Teo en una carta: pintar es una fe, ¿sí? Le dice a su hermano Teo. Y esto hay que decirlo, esto no solamente tiene tintes de aspectos bellos nada más en la vida de Vincent Van Gogh, muy por el contrario, a pesar de lo hermoso que las personas hoy día podrán encontrar sus pinturas, como por ejemplo La Noche Estrellada, entre otros, o los girasoles, o los comedores de patatas. Hay muchos cuadros de él muy interesantes. La verdad es que a pesar de esa estética, de la hermosura de esos cuadros, que han sido vendidos en la actualidad en literalmente millones de dólares, uno ve que la vida de él fue muy triste. Él mismo, de hecho, señaló que su niñez, que su juventud fue realmente muy difícil. Él dijo en una oportunidad: mi juventud fue triste, fría y estéril. Que alguien diga eso es terrible, evidentemente, ¿no? Sobre todo alguien que creció en medio del ser una familia cristiana. Podemos ver más adelante seguramente cómo lo marca, ¿no es cierto?, cómo marca su vida este episodio tan interesante en donde su madre, en vez de buscar un nombre nuevo para él, lo nombra, ¿no es cierto?, con el nombre que estaba destinado para ese hijo que justo un año antes había muerto. Vincent también sufre muchos problemas económicos, sufre mucho por falta de recursos, y de hecho es su hermano el que lo va a apoyar. Es su hermano el que lo va a apoyar. Sin embargo, hay algo muy interesante también de su vida, y es que incluso en el colegio él tuvo episodios muy recurrentes, digamos, mucha inestabilidad en el colegio. No fue alguien, digamos, que era muy estable en su estadía educacional, y eso después le perjudicó, ¿no es cierto? Le perjudicó cuando quiso estudiar teología. Después, cuando quiso ser evangelista, también vivió, ¿no es cierto?, esta gran decepción, porque se entregó de lleno, ¿no es cierto?, a poder ser un soporte emocional, material, económico, y no solo espiritual, por decirlo de alguna forma, que en realidad creo que están conectadas ambas cosas, de aquellos mineros pobres de Bélgica. Cuando él les predicaba a los mineros, no solamente hacía eso, sino que también atendía a los enfermos, daba de comer a los hambrientos, y a través de eso se ganaba un corazón. Entonces, se ganaba un lugar en el corazón de la gente. Es muy interesante notar cómo, de hecho, se dice que su iglesia estaba realmente llena de personas, porque sinceramente querían aprender de Jesús, viendo, ¿no es cierto?, cómo él se comportaba con ellos. Sin embargo,
ya lo comentaba Saray, ¿no es cierto? Sus autoridades eclesiásticas no les pareció bien cómo él vestía, no les parecía bien lo que él hacía, cómo él vivía, ni tampoco que le diera su salario a la población. Él, de hecho, vestía como una persona muy pobre porque regaló sus ropas con las personas con las que compartía, daba de su salario, ¿no es cierto?, con estas personas y vivía de manera muy, digamos, muy precaria. Muy precaria. Y eso hizo que, por supuesto, las autoridades de esa época no quisieran renovarle el contrato para seguir trabajando como evangelista en esa zona. A él le decían que tenía peor aspecto que la gente a la que había ido a enseñar. Y él respondía, ¿no habría hecho Jesús lo mismo? Claramente sus jefes no estuvieron de acuerdo y por lo tanto lo expulsaron del ministerio. Pero es interesante también cómo en ese mismo contexto él empieza a descubrir también el llamado que Dios pone en él, ese don que Dios pone en él, porque es en ese espacio donde empieza a dibujar, por ejemplo, donde empieza a incursionar en el arte y empieza a dibujar, y sus primeros dibujos de hecho son inspirados en las personas que viven vidas vulnerables. Cuando uno empieza a ver las primeras pinturas de él, uno se encuentra eso. Pero también se encuentra entonces esa necesidad de poder empatizar con aquellos que sufrían, con aquellos que trabajaban, que vivían vidas muy laboriosas, muy pesadas, muy complejas. Y uno lo ve eso de manera muy, muy constante, sobre todo en este cuadro que se llama Los comedores de patatas o los comedores de papas, o tiene distintos títulos, digamos, dependiendo de cómo sea la traducción, pero en ese cuadro uno ve justamente la mesa, ¿no es cierto?, una familia reunida que está comiendo sin tenedores, sin cubiertos, sino con sus manos, con las mismas manos que los que habían cultivado la tierra, estaban luego comiendo, ¿no es cierto?, su propia comida. Y reunidos en el centro de una mesa sobre una luz encima de ellos. Algunos piensan que eso representa, por ejemplo, la luz de Cristo en medio del hogar, ¿no? Aún rodeado de tinieblas, una luz central que pareciera ser Cristo. Eso también se ve en otros cuadros de él, ¿no? Hay otros cuadros muy interesantes como la terraza de café por la noche, que es otro cuadro de Vincent Van Gogh. Y es interesante porque se muestra justamente lo que dice el título, ¿no es cierto? Una terraza de personas donde están comiendo, comensales, pero hasta donde se alcanza a ver, pareciera haber 12 personas y entre ellas una persona, digamos, al fondo, vestida al parecer con una túnica blanca, con cabellera al parecer más extensa que los demás, y pareciera entonces evocar, algunos dicen, esto evidentemente son teorías porque no se sabe cuál es finalmente el sentido detrás de esta pintura, pero pareciera evocar la última cena. Algunos piensan que tiene que ver con eso, porque justamente muestra a estas 12 personas y muestra una figura que parece ser Jesús, y sobre un cielo estrellado, ¿no es cierto?, de noche, y es muy interesante. Así que vemos esas pinturas que, entre comillas, son religiosas, pero que más que religiosas tienen que ver con están cargadas de un simbolismo, están cargadas de una cosmovisión, están cargadas de una fe y de una manera de ver el mundo, de una manera de poder apreciar las cosas cotidianas, las cosas sencillas, pero mostradas de una manera y de una perspectiva muy interesante, y a través de una técnica que hasta el día de hoy, insisto, es muy apreciada. Los trazos de Van Gogh no han podido ser, entiendo, reproducidos. Es muy complejo poder copiar su técnica, no es algo sencillo. Así que realmente un tremendo personaje del cual uno puede tomar tremenda enseñanza y una gran inspiración. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos.
Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Estamos en Historias sin Sombras junto a nuestro amigo Ángelo Palomino, compartiendo acerca de la vida y obra de Vincent van Gogh, uno de los pintores más destacados del siglo XIX y principios del siglo XX, aun cuando su obra se conoce con posterioridad. Pero realmente ha sido inspiración para todo el arte del siglo XX, entre los expresionistas alemanes, fauvistas, como Matisse, Derain, Blanc-Mee, Kiss de Van Dongen, y entre otros. Y hasta el día de hoy sigue siendo un referente de lo que significa la expresión del arte, la expresión del corazón y la mirada, no solo de lo interior, sino de las situaciones, de la sociedad en la que estamos viviendo. Hemos estado compartiendo acerca de Vincent un poco de su biografía, ¿cierto? Que lo motivaba a inspirar. Ángelo también nos compartía acerca de sus cartas, ¿cierto? De cómo él citaba a Dios y cómo la correspondencia que se enviaba con su hermano Teo fue fundamental para poder tomar referencias sobre su legado, ¿cierto? Hay una de las cartas que a Émile Bernard, el 26 de junio de 1888, por Vincent, donde él señala acerca de Jesús, y afirmándolo como una base de enseñanza de vida eterna. Y él dice que Jesús vivió decididamente como artista, más grande que todos los artistas. Él despreció el mármol, la arcilla y la paleta, ya que obraba en la carne viva. Es decir, este artista increíble que no puede ser comprendido por el grosero instrumento que es nuestra mente moderna, nerviosa, desordenada, no hizo estatuas o cuadros o aún libros, lo dice él mismo, sino que creó hombres reales, vivos, inmortales. Así que realmente inspirador la vida de Vincent van Gogh, inspirador también sus diferentes obras, como iba mencionando Ángelo, ¿cierto? Quizás La Noche Estrellada y Los Girasoles también, como bien son quizás una de las que más se destacan, pero también sus constantes retratos. Él siempre se ocupaba como referente y en el fondo también iba plasmando su evolución como artista, pero también el autoconocimiento como persona. De hecho, se habla que La Noche Estrellada, esta gran obra donde aparecen, ¿cierto?, las luminarias, las estrellas y toda esta noche en un movimiento, ¿cierto?, que evoca mucho más que el salir a mirar, sino que es lo que provoca en sí la expresión. Él entendía que la manera de ir y acercarse a Dios o contemplar de Dios era ir y mirar las estrellas. Y creo que detrás de eso está también la evocación a Abraham, alguien que salió de la tierra de su padre, alguien al que Dios le hizo mirar las estrellas, contar sus generaciones y colocar sus ojos, ¿cierto?, en el firmamento y poder entender y recibir una revelación acerca de la fe. Y yo también es lo que veo eso cuando Vincent sale a mirar el firmamento, quizás buscando al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que llamó a Abraham a una fe distinta a la de su tiempo, alguien que era un peregrino, que también sufrió en diferentes temporadas por
la ansía de poder tener un heredero, alguien en quien transmitir un legado, y alguien que necesitaba conversar con Dios, que necesitaba un amigo, más allá de solo una divinidad. Y creo que Vincent, en sus constantes búsquedas de Dios, de Cristo, él también se le define como un evangelista pictórico, alguien que iba mostrando la esencia de Dios y como decía Ángelo, iba dejando rastros y huellas en sus diferentes obras, al óleo, en el grafito, en el acuarela, en cada trazo. Y como bien decía, me gustó mucho lo que dijiste, Ángelo, porque muchas veces se le considera a él como una persona que tuvo también, así como fue un genio, digamos, del pincel o del grafito, también fue muy intenso en la manera en que él sentía sus emociones, en las que él percibía las situaciones, lo que también lo llevaba a tener temporadas quizás muy altas en cuanto a su ánimo, pero también de profundo sufrimiento y desolación interna. Pero aún así, los grandes críticos del arte sostienen de que las obras que él pintó justamente las hizo en temporadas donde él no estaba enfermo, sino que en temporadas donde él se encontraba sano, y que el nivel y su técnica como artista no refleja en sí una disfuncionalidad de su, digamos, de su sensibilidad, de su, o una disfuncionalidad en su carácter o en sus emociones, sino que alguien que realmente estaba manejando con mucha certeza y con mucha habilidad el arte. Por lo tanto, siempre yo creo que va a quedar en nuestra memoria finalmente esa pregunta, si realmente lo que se dice de él era tal así o no. Yo creo que el que nos puede contestar esto es Dios, finalmente, porque él lo conocía el corazón de Vincent, y solamente él realmente conocía lo profundo de su corazón y las luchas que él tenía. Algo importante también a recalcar, y queremos también mencionarlo en este programa de impacto, porque hemos tenido varios programas de impacto, pero creo que también este es un episodio de impacto por lo distinto tal vez de lo que estamos comentando semana a semana. Es cómo a Dios le interesan las artes. Y si vemos en la palabra y nos vamos a revisar las escrituras, hay distintos momentos en los que Dios manifiesta su amor o su interés por esta expresión, ¿cierto? En Éxodo 31 tenemos la historia, un relato cuando Dios habla a Moisés y le pide que aparte, ¿cierto?, a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur de la tribu de Judá, para que sea lleno del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, y para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y para realizar toda clase de artesanía. Y también designa como ayudante de Bezalel a Aholiab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan, y que también es dotado de habilidad de los artesanos para que hagan todo lo que se les haya mandado hacer. Y en este caso era la construcción del tabernáculo y los diferentes utensilios que se iban a usar para la administración, ¿cierto? Y no solamente el caso de Bezalel o de Aholiab, sino que también el caso de los compositores, por ejemplo, el rey David, y así varios otros que se muestran en la palabra, y vemos cómo las artes y la expresión del corazón, del espíritu, se muestra, y vemos a un Dios interesado en eso. O sea, creo que en este sentido Vincent logra captar,
porque Dios es un Dios creativo. O sea, vemos en el principio, en Génesis, cuando Él empieza a crear todo el universo, empieza a crear también la tierra, las diferentes lugares, tierra, pero también las especies, la fauna, la flora, las lumbreras. Y vemos a un Dios que se preocupa del diseño, un Dios que le gusta los colores, un Dios que le gusta las texturas. Y todo eso muestra su esencia, su carácter. Y cómo tiene todo un propósito. Aún las texturas tienen un propósito. Y vemos esa preocupación o ese interés también en Vincent cuando él, como artista, constantemente hace alusión en sus obras a un carácter que se le puede llamar en términos más técnicos como pleinairista, de plein air, donde la mayoría de sus obras de arte se manifiestan al aire libre o van evocando el viento, el polvo, los insectos, los olivos, la cosecha y actividades que se dan al aire libre o actividades que evocan, digamos, la creación en sí. Y eso también habla de esta acción y ejercicio de contemplar. Y el contemplar es un ejercicio y una acción no solamente de un observador común y corriente, sino que el contemplar también evoca la acción de adorar. Cuando nosotros contemplamos a Dios, estamos delante de su presencia, le vemos a Él, le estamos adorando. Entonces, contemplar la obra de sus manos también es un acto de adoración. Y por lo tanto también vemos en esto, en el carácter de Vincent, cómo se va fundiendo este diseño de artesano, ¿cierto? Y que sin duda, si bien en el devenir de su vida es golpeado, y creo que también por las tinieblas es golpeado para sacarlo del diseño vez tras vez, con fuertes traumas, rechazo social, rechazo de la iglesia, rechazo familiar. Pero también a nosotros nos da esta alerta, ¿cierto? De para esta generación, de observar quiénes dentro de nuestro ámbito y comunidades de fe tengan este llamado, este don o este diseño de poder manifestar la belleza de Dios y darla a conocer, puedan ser guardados también y ser formados en su corazón. Ángelo, tus palabras en relación a esto. Sí, sin duda es importante poder reconocer aquello que Dios pone, ¿no es cierto?, en cada uno de sus hijos, y no tratar de amoldar de alguna forma en una estructura rígida aquello que Dios pone en gente y que a veces tiene la capacidad de traer un ímpetu del espíritu tan novedoso que a veces quiebra, digamos, con ciertos paradigmas. Yo creo que muchas veces pasan ese tipo de cosas, y yo al menos veo que en Vincent pasó mucho eso, ¿no? No se ajustó al parecer a lo que pasaba, digamos, dentro de su familia, salvo su hermano Teo, que siempre lo apoyó constantemente hasta incluso el día de su muerte. Vemos que le pasa, ¿no es cierto?, después con su experiencia, digamos, eclesiástica, intentando ser pastor, luego misionero, y no solo eso, sino que también incluso, al menos en vida, su obra no fue muy valorada. De hecho, él solo vendió, esto es muy paradójico, pero su pintura hoy día, que valen literalmente millones de dólares, él solamente logró vender una pintura en vida. Una pintura en vida, y que de hecho ni siquiera pudo vender él mismo, sino que más bien fue su hermano Teo quien se la vendió. Y eso es interesante, ¿no?, como uno ve esa paradoja de esas dificultades que él atravesó en vida y cómo no pudo ver esos frutos de todo lo que él desarrolló, pero que generaciones posteriores sí lo vieron, sí pudieron notar, ¿no es cierto?, todo toda esa gracia y ese don de Dios que él portaba. Hay un elemento de su vida que es muy interesante, al menos dos aspectos muy interesantes. Primero, hay una situación que él vive en la Casa Amarilla, ¿no?, que era una especie de centro para artistas,
él buscaba a través de este proyecto generar un espacio para poder confluir con otros pintores, otros artistas, para poder de alguna manera inspirarse en conjunto con otras personas. Y quien toma este llamado de Van Gogh es justamente Paul Gauguin, un amigo de él, quien llega a la Casa Amarilla junto a Van Gogh, y se llamaba así, ¿no es cierto?, por el color de las paredes. Sin embargo, la relación entre Van Gogh y Gauguin se va haciendo muy difícil. Algunos piensan que esto se debe a que ambos tenían un carácter muy complejo, muy, muy fuerte, y en cierta oportunidad tienen una discusión muy compleja. Algunos piensan que Van Gogh incluso atacó a Gauguin con una navaja de afeitar. Algunos piensan que quizás fue un cuchillo en realidad. Y frente a esto, Gauguin lo que hace es irse de ese lugar, ¿no? Entonces nuevamente Van Gogh queda solo, ¿no? Él vivió constantemente en soledad, y frente a esa situación, esto es más o menos, ¿no es cierto?, la versión que en general se suele contar de esto, porque no sabemos si efectivamente ocurrió así, pero frente a esta situación, Van Gogh lo que hace es mostrar de alguna forma su arrepentimiento, y a través de un ataque de ira se corta parte de su oreja, ¿m? Como para tratar de expiar su culpa, supuestamente, ¿no? Gauguin sabe de esto, y obviamente con mayor razón lo que él hace es irse de ese lugar, porque comprende que de alguna forma Van Gogh no está bien mentalmente, y era una especie de peligro para él. Así que él se va, Van Gogh queda solo, y posteriormente, tras la intervención de su hermano, de Theo, él decide internarse en un sanatorio para enfermos mentales. Estuvo ahí bastante tiempo y produjo de hecho muchas pinturas. Produjo muchas pinturas estando en ese sanatorio, estando en ese lugar. Sin embargo, después de salir, su depresión empeora, y según la, digamos, versión oficial, la versión más extendida de la situación, él vive un segundo episodio muy complejo, que ocurre el 29 de julio de 1890 a la edad de 37 años. 37 años, y a esa edad supuestamente él se habría suicidado. Se dispara en el pecho con un revólver. Sin embargo, esta versión oficial es discutible. Hasta el día de hoy no se sabe con certeza si efectivamente eso ocurrió o no. Lo mismo el episodio de su oreja, tampoco hay certeza sobre aquello, pero al menos en general son las versiones más extendidas, las versiones más oficiales sobre aquello. Pero hay que decirlo, al menos respecto de este supuesto suicidio a los 37 años, hay quienes no creen en eso, y de hecho en 2011 hay dos personas que publican el libro Van Gogh, La vida, que son Gregory Witt Smith y Steven Naifeh, que de hecho ponen en duda la hipótesis del suicidio. Y para eso exponen algunas pruebas, para refutar la idea de que él se suicidó. Ellos dicen que la supuesta nota del suicidio que se encontró en la ropa del artista en realidad no era eso, sino que era más bien una carta dirigida a su hermano Theo. Algo muy común para Van Gogh, porque de hecho él sostenía siempre un contacto muy estrecho con su hermano, tanto que incluso la distancia física no fue un problema en eso. Ellos llegaban a escribirse incluso a veces diariamente cartas, y en realidad lo que encontraron no era una especie de nota de suicidio, sino por el contrario, ellos postulan la idea de que era más bien una carta a su hermano Theo. Otra prueba de esta hipótesis de que él no se habría suicidado, sino que más bien alguien le habría disparado, es que el artista de hecho había pedido una enorme cantidad de pinturas tan solo días antes de morir. Por lo tanto, no tenía mucho sentido que una persona que pensaba quitarse la vida hubiera hecho algo como eso. Además, otras pruebas que ellos señalan es que hubieron 2 disparos, y el primero fue al abdomen, lo que es muy raro tratándose de un suicidio. O sea, si se trata de un suicidio, una persona no se dispararía en el abdomen. Y de hecho el segundo disparo fue en el pecho y no tocó órganos vitales. Entonces, además de eso, se estima que no se encontró el arma, no se encontró el revólver, sino que en realidad lo que parecía haber pasado es que se subastó un arma que supuestamente habría sido la pistola con la que el artista se quitó la vida, pero no se sabe con certeza si efectivamente era el arma o no.
Entonces, nos quedan muchas dudas en realidad. Hay versiones, insisto, las versiones más extendidas, las que en general suelen ser las más aceptadas, que calzan quizás de alguna forma con sus episodios que algunos le llaman quizás de epilepsia, de lapsus mentales complejos, donde él al parecer tenía problemas de delirio, pero no se sabe con certeza si efectivamente fue lo que pasó. Y es importante también poner eso como antecedente relevante. Creo que ya nos hemos extendido bastante en el tiempo, así que creo que sería tiempo ya de poder ir cerrando con las palabras finales. Estamos en Historia sin Sombra compartiendo acerca de la vida de Vincent Van Gogh, uno de los más destacados artistas expresionistas de finales del siglo XIX y principalmente su obra difundida desde el siglo XX. Ha sido un capítulo muy lindo, muy profundo, con detalles de la vida de Vincent que yo creo que la mayoría no lo conocíamos, pero que también nos evocan y nos inspiran a poder mirar con los ojos de compasión su vida, pero también el legado y cómo motivar al desarrollo de las artes, ¿cierto? Desde el Espíritu de Dios. Cómo cuidar el corazón de aquellos que tengan este llamado. Me quedo también con unas quizás notas finales acerca de la vida o de cartas que también él iba mencionando con su hermano Theo. Por ejemplo, la carta 540 de junio de 1888 dice: amar con voluntad e inteligencia conduce a Dios, lleva a la fe inquebrantable. El arte mismo, la historia son expresiones de amor. Trata pues de comprender las obras de los grandes artistas, los maestros serios, y verás a Dios allí adentro. Así que bueno, vamos a partir con los recomendados también, de modo de ir cerrando este capítulo de alto impacto. Tenemos entre ellos Vincent Van Gogh, Vida y Obra, libro de bolsillo de humanidades, de Hughie W. Smith. Y también tenemos dos películas muy bonitas para poder ver en familia y revisar. Una de ellos es Van Gogh en la puerta de la eternidad, del 2019, que habla acerca de la historia de este pintor holandés postimpresionista, su historia, todo lo que él llega a vivir, como una pequeña biografía, sin duda muy, muy recomendada. Pero también otra de las películas que recomendamos es Cartas de Van Gogh. Esta es una obra maestra de animación y es el primer largometraje compuesto por pinturas al óleo que explora la vida y la controvertida muerte de Vincent Van Gogh, narrado a través de representaciones de sus obras, descifrando a través de las cartas que envía a su hermano Theo. Así que estas dos totalmente recomendadas para la familia, para disfrutarla. Y también el libro que mencionaba nuestro amigo Angelo, Van Gogh, la vida, biografía de Stephen Neff y Gregory White Smith. Cierto, también encontrando aquí este relato controversial, un poco poniendo en entredicho algunas afirmaciones que el mundo del arte tenía acerca de la vida de Vincent, pero ellos con una rigurosa investigación, desde las cartas, también analizando la misma arte y otros archivos, cuestionan también algunas afirmaciones sobre su vida, lo que también lo hace muy interesante. Así que muy contenta, mis amados hermanos, amigos, de poder compartir junto a ustedes este programa. Esperamos que haya sido de mucha inspiración. Para nosotros ha sido también una gran enseñanza para nuestras vidas, y sin duda también oramos sobre todos aquellos hermanos que tengan un llamado a las artes, para que sus corazones sean guardados y puedan encontrar esa luz de la vida de Cristo en sus vidas para poder guiarles en el desarrollo de sus llamados. Un abrazo grande, saludos para todos y nos vemos en un próximo episodio de Historias sin Sombras. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar
que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikónomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.